Hola, soy Ricardo Palmieri y te voy a presentar ahora a Nahuel García Busemi, autor del libro Cómo generar ingresos con tu arte y del audiolibro Cómo lograr metas fácilmente. Muchas gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Yo soy Nahuel García Busemi. Ricardo Palmieri es el autor del libro En pocas palabras. Pero hoy voy a comentarte algunos tips en cuanto al proceso creativo a la hora de escribir tu libro. Es importante que en cuanto al proceso creativo vos tengas en cuenta cuál es el momento en el que sos más creativo. ¿Cuándo sos más creativo en el día? ¿A la mañana? ¿A la tarde? ¿A la noche? Es importante que lo tengas en cuenta para poder enfocarte en tu creatividad en ese momento puntual del día. Si yo soy más creativo cuando me levanto, voy a escribir en ese momento, en ese horario. Por otro lado, es importante que tengas en cuenta dónde sos más creativo, cómo es el lugar o el contexto en donde vos te sentís más creativo o creativa. Puede ser con una música tranquila, puede ser en un lugar de tranquilidad o en un bar con mucho ruido. Algunos escritores manifiestan que escriben mejor en lugares como el bar, con mucho ruido. Pero lo que te propongo yo es que empieces a conocerte a vos mismo para que puedas darte cuenta cuáles son los mejores lugares en donde vos sos más creativo y cuándo sos más creativo, en qué momento del día te sentís con más creatividad. Te voy a contar dos tips con respecto a lo que estamos hablando de cómo crear un libro que resulte exitoso y además cómo vender tu propio libro. Los tips tienen que ver con la ortografía y no te voy a hablar de que tenés que aprenderte de memoria todas las reglas ortográficas, sería ridículo, nadie se las ha aprendido creo que nunca. Te voy a hablar de algo mucho más sencillo. Primero, que tengas conciencia que si vos escribís un libro y lo vas a presentar a una editorial, o si vas a hacer una autoedición, no podés tener errores ortográficos. Lo bueno hoy es que el Word me va diciendo cuando hay errores, y además yo tengo que hacer una lectura, y esto recomiendo mucho. Nunca tengo que leer en pantalla lo que escribí, si lo estoy escribiendo con una computadora, sino que lo tengo que imprimir y leer. Y ahí voy a descubrir los errores. Y el segundo tip, que tiene que ver con esto, y un poco volviendo al anterior, si tu libro tiene errores ortográficos, la editorial ya de entrada no le va a gustar. Y si lo editas por tu cuenta y tiene errores ortográficos, alguien, aunque pareciera que ya nadie sabe ortografía, la persona que te compra tu libro digital editado por vos, va a pensar que es de menor calidad porque tiene errores ortográficos. El segundo tip es, existe en Argentina una institución que se llama Academia Argentina de Letras, una institución que tiene muchísimos años, una institución privada, que tiene un servicio fantástico que es un servicio de consulta al que vos podés llamar y preguntar lo que quieras, desde lo más obvio hasta lo más complejo. Obviamente no vas a llamar para preguntar si vaso se escribe con B corta o con B larga, pero sí para construcciones, por ejemplo, que es donde suele haber muchas dudas. Por ejemplo, ¿se escribe de acuerdo con o de acuerdo a? Eso te lo contesta un filólogo, un lingüista, así que es un servicio que encima es gratuito. El teléfono es 011, si llamás desde el interior, 011 4802 2408. Llamás, el horario a veces varía, puede entre 13 y 18, pero lo importante es que vos llamás y ellos te van a contestar con mucho respeto y con mucha rapidez, y no así preocupado como muchos piensan. Y como muchas de esas preguntas son recurrentes, la gente repite las preguntas, si entras a www.aal.edu.ar, AAL es Academia Argentina de Letras.edu.ar, también vas a encontrar que están las respuestas a esas preguntas. Aparte de eso, en toda Hispanoamérica hay 22 academias y algunas, no todas tienen este servicio, pero algunas sí, por ejemplo la colombiana, pero a lo mejor si me estás viendo desde otro país, te sugiero consultar en tu academia de lengua o de letras a ver si está este servicio. Y te recomiendo mucho usarlo porque le va a sumar calidad a tu manera de escribir y sobre todo no te vas a sentir frenado a la hora de escribir, de decir no escribo porque tengo miedo a la ortografía. Ese miedo hay que quitarlo y empezar a escribir. Muchísimas gracias y saludos enfáticos.